No hay nada más atemporal que el propio tiempo. El hombre comenzó a medirlo cuando advirtió las sombras que proyectaba el sol y observó sus cambios a lo largo del día. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy en día, los relojes atómicos, cuya precisión es de milésimas de segundo, lo controlan y miden todo, desde el movimiento de los satélites hasta los horarios de nuestros programas televisivos. Todos sabemos que los relojes miden el tiempo, pero ¿qué es el tiempo? Tiempo, constante no espacial en la que los acontecimientos suceden de forma aparentemente irreversible desde el pasado, a través del presente y hacia el futuro. El periodo durante el que una acción o proceso continúa, una duración medible o mensurable. Es una duración indefinida y continua, considerada como la dimensión en la que tiene lugar una secuencia de sucesos. No podemos sentirlo, no conocemos su sabor y no podemos olerlo. Tampoco podemos decir qué es el tiempo exactamente. Quizás la mejor definición es la que en una ocasión formuló Albert Einstein. Tiempo es lo que marca el reloj. Miles de años atrás, el tiempo se medía con relojes mecánicos. Prueba de ello son los monumentos como en Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Estas enormes piedras fueron colocadas exactamente para que coincidieran con el sol en fechas importantes, como los solsticios de verano e invierno. En el antiguo Egipto, enormes obeliscos proyectaban sus sombras encima de patrones circulares en el suelo que marcaban las horas. Eran relojes de sol gigantes. La aguja de Cleopatra, se conserva junto al río Támesis en Londres. Una vez marcó el tiempo a los adoradores egipcios del sol en el templo de Heliópolis. Los relojes de sol fueron usados en la antigua Grecia y Roma, mucho más reducidos de tamaño. En lugar de un gigantesco obelisco, había un pequeño palo llamado gnomen, que proyectaba su sombra en un plano graduado. Cuando el reloj de sol está alineado correctamente y el sol se mueve a través del cielo, la sombra del gnomen cae en el tiempo exacto del día en el reloj. El cálculo horario en los antiguos relojes de sol no es igual a la actual medición horaria. Las horas variaban en duración según la estación del año. En verano, por ejemplo, las horas del día eran más largas que las horas de la noche. Esto significa que en verano había 12 largas horas durante el día y 12 horas más cortas durante la noche. Las antiguas civilizaciones usaron la arena, el agua y el fuego como indicadores del paso del tiempo. Sin embargo, a diferencia de los relojes de sol, estos dispositivos funcionaban más como cronómetros que como relojes en sí. Un buen ejemplo es el reloj de cristal y arena que ha servido para medir el tiempo de cocción. En la Edad Media, las velas graduadas fueron muy populares como modo de medir el tiempo durante la noche. Este reloj de agua egipcio, llamado clepsidra, data aproximadamente del año 1400 a.C. y fue hallado en el templo de Karnak. Mientras el agua gotea lentamente de un pequeño orificio en el fondo, el nivel del agua que sube marca la hora en una graduación interior. Los antiguos griegos y romanos también poseían clepsidras. Con la llegada del crepúsculo, los relojes de agua y velas toman el relevo a los relojes de sol, midiendo las horas durante la noche. Durante la dinastía Sung, en China, fue construido un legendario reloj de agua para el emperador por un oficial chino llamado Su Sung. En un libro publicado en 1088 a.C., se describe la precisión con la que se construyeron estos modelos, igual que en el Museo del Tiempo en Rockford, Illinois. El reloj original de Su Sung tenía 9 metros de altura y su gigante rueda de agua, fabricada en madera, saltaba ruidosamente cada cuarto de hora a medida que una cubeta se llenaba y el peso activaba el mecanismo de liberación. El reloj de agua también movía un dispositivo en el techo llamado esfera celeste que mostraba el movimiento de todos los planetas conocidos en la época. Su precisión como reloj es altamente cuestionable, pero su propósito principal era dar información sobre los cuerpos celestes. Para los chinos, esto era extremadamente importante, porque era la clave del futuro. Cuando el emperador decidió que quería otro heredero, escogió los momentos de contacto con la compañera elegida, dependiendo de lo favorable que fuese la conjunción planetaria según el reloj. El reloj de Su Sung dispone de un mecanismo de funcionamiento que presagió un avance crucial en la historia posterior de los relojes: el escape, que se encuentra en el centro de todos los relojes mecánicos, incluyendo los más modernos. Aproximadamente 200 años después del reloj de Su Sung, en el otro lado del mundo, comenzaban a nacer los primeros relojes mecánicos.
Durante la mayor parte de la Edad Media, el mundo continuaba confiando en el agua, las sombras y el fuego para conocer el tiempo. Pero entonces surgió un nuevo y revolucionario método de medición del tiempo. Hay pocas fuentes en que basarse, pero los expertos creen que el primer reloj mecánico fue construido en algún lugar de Inglaterra durante el siglo XIII. Muchos de los primeros relojes mecánicos carecían de agujas e indicaban la hora mediante el sonido de unas campanillas. En Inglaterra eran conocidos por un nombre de origen latino para la palabra campana, clock. La mayoría usaban pesos para proporcionarles la energía que constantemente era liberada por el mecanismo del reloj, permitiendo así su funcionamiento. En este punto es donde la función del escape adquiere importancia. Este controla la rotación de las ruedas dentadas, liberando de forma intermitente sus dientes de un engranaje diseñado especialmente. Este engranaje, al ser liberado, transmite el impulso necesario para mantener el continuo vaivén del dispositivo regulador. Este reloj suizo, fabricado en 1540, utiliza un dispositivo regulador llamado foliot, consistente en una barra con un pivote que se balancea hacia atrás y hacia adelante. En el momento de golpear la campanilla, se disparaba un poderoso cigüeñal. La primera descripción conocida del escape de un reloj la encontramos en 1364, en las notas de un auténtico hombre del Renacimiento, Giovanni de Dondi, profesor de medicina, astronomía y lógica en la Universidad de Padua, en Italia. Aunque la pista del reloj original se perdió, se realizaron varias reproducciones de este reloj. Además de medir el tiempo, los 7 indicadores de esta legendaria máquina informaban sobre la posición de los planetas conocidos, predecían los eclipses solares y proporcionaban información astronómica. Fue un importante logro de mediados del siglo XIV, y aún tendrían que transcurrir 2 siglos más hasta que algo más sofisticado fuera construido. El reloj mecánico representa la ingenuidad del hombre para simular el movimiento celeste. Posteriormente, el reloj fue reconocido como uno de los mayores descubrimientos y considerado una simulación de la creación divina. Estos instrumentos pasaron a ser considerados objetos sagrados y a menudo incluían imágenes religiosas como ángeles que representaban la parte positiva, la virtud, la sabiduría y el espíritu constructivo. El siguiente gran salto en la medición del tiempo fue el muelle, cuya recuperación lenta y progresiva proporcionaba la energía necesaria que en los anteriores relojes se originaba por el sistema de contrapesos. Los relojes de muelles o resortes, como este, fabricado en Francia en 1540, tenían la ventaja de ser portátiles, aunque estaban dotados de un movimiento cada vez más lento a medida que los muelles perdían capacidad de recuperación. Estaban aún muy lejos de la precisión de los relojes de contrapesos de la época, que solo acumulaban un retraso de 15 minutos al día. Seth Atwood, de 81 años de edad, viajó durante años reuniendo una de las mejores colecciones privadas de relojes del mundo. Estamos delante de un reloj que fue fabricado, digamos, en 1650 o incluso antes. Ante cualquier reloj, pensamos en la indumentaria de la época, el castillo o lugar en el que se encontraba el reloj y las personas encargadas de darle cuerda y su mantenimiento. Son piezas que han sido testigos de una vida que nosotros nunca veremos. Sitúense en una larga mesa de banquete en el año 1600, con un grupo de gente reunida para un banquete. El funcionamiento de este reloj se basa en que cada hora se mueve 46 centímetros. Tal vez estaba atado a algún tipo de carretilla en movimiento, en la que habría varias mercancías que la gente podía llevarse a su paso. Durante toda la tarde, el reloj estuvo balanceándose a lo largo de la extensa mesa, mientras la gente bebía alegremente a medida que llenaban sus estómagos. Igual que el reloj móvil del banquete, este reloj autómata fue fabricado en Augsburg, Alemania, hace el año 1600. Construido con piezas articuladas de gran originalidad, este reloj representó un asombroso avance en su época. Una vez colocado un contrapeso más bien pesado en el extremo del eje, automáticamente hemos creado un péndulo. Fue un reloj de péndulo desde su concepción, fabricado accidentalmente 50 años antes de que los relojes de péndulo estuviesen totalmente desarrollados. Se considera que a principios del siglo XVII, el científico italiano Galileo Galilei tuvo una experiencia casi mística en la Catedral de Pisa. Mientras observaba el movimiento oscilante de una lámpara de aceite y medía el tiempo manualmente, se dio cuenta de que no importaba lo ancho que fuese el arco descrito por el movimiento de un péndulo imaginario, ya que su ciclo completo de oscilación siempre tenía la misma cantidad de tiempo. Este principio permitió regular un reloj con mucha más precisión que el anterior Foliot.
Sin embargo, Galileo nunca llegó a diseñar un reloj de funcionamiento pendular. El primero en llevarlo a cabo fue el astrónomo holandés Christian Huygens en 1657, y su patente de diseño fue rápidamente copiada por los maestros relojeros holandeses. Se considera que Salomon Coster fue el primer constructor de un reloj de péndulo. En 1657, Coster construyó varios de estos relojes. Son relojes en apariencia muy simples, pero representaron un paso de gigante en el camino hacia la precisión. En el siglo XVIII, los franceses construyeron relojes con una ornamentación abundante, cuya belleza dio nombre a la era dorada de la fabricación de relojes. Aquellos relojes, como el mobiliario francés de la época, resultan hoy casi decadentes. Este, en el Museo Getty en Los Ángeles, fue encargado por un conde polaco a un maestro relojero parisino de altísimo nivel. Fue considerado demasiado elegante incluso para los franceses. Un historiador especializado en relojes observó que los relojes franceses del siglo XVIII vaticinaban ya la Revolución Francesa que pronto iba a suceder. El Museo Húngaro cerca de Los Ángeles cuenta con varias obras maestras de origen francés, y a diferencia de otros museos, aquí se les da cuerda. Otros museos no dan cuerda a sus relojes porque opinan que eso provoca un mayor desgaste en sus mecanismos. Puede que fueran diseñados como elegantes piezas decorativas, pero los relojes franceses del siglo XVIII, con sus movimientos pendulares, gozaban de los mejores mecanismos del momento. Comparados con los exuberantes relojeros franceses, los ingleses en el siglo XVIII construían relojes prácticos y robustos. Un relojero de pueblo, llamado John Harrison, fue un buen ejemplo de ello. De profesión carpintero y ebanista, posteriormente se dedicó a la construcción de relojes de madera. ¿Quién podía imaginar que este carpintero relojero resolvería el mayor problema científico de su época? Abrir los océanos a una navegación segura. Hasta principios del siglo XVIII, los buques que salían a la mar solían extraviarse porque, una vez perdida de vista la costa, los navegantes no tenían manera de determinar su posición. Esto se debía a que necesitaban conocer su latitud o posición norte-sur y su longitud o posición este-oeste. La latitud se podía determinar fácilmente midiendo la altura del Sol y las estrellas sobre el horizonte, pero determinar la longitud era algo mucho más complejo. El problema dio lugar a que el gobierno británico, a principios del siglo XVIII, ofreciese una gran recompensa a cualquiera que fuese capaz de resolver el llamado problema de la longitud. La recompensa, 20.000 libras, equivalía a millones de euros en la actualidad. El conocido método de la distancia lunar requería conocer con precisión la órbita lunar y el momento exacto de su paso cerca de determinadas estrellas. La Tierra gira una vez cada 24 horas, así pues cada hora es una 24ª parte de la circunferencia de la Tierra en su posición. Si existiera un reloj preciso a bordo de los buques, capaz de mostrar exactamente la hora del puerto de salida, por ejemplo en Londres, se podría determinar así con precisión a qué distancia hacia el este o hacia el oeste se había viajado, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre la medianoche en su posición y el mediodía en el reloj. El problema era que en el siglo XVIII los únicos relojes suficientemente precisos usaban péndulos, y un péndulo en un barco era inútil debido al continuo balanceo producido por las olas del mar. Harrison llegó a Londres en 1730 para conocer al astrónomo real Edmund Halley. Era común encontrarse con un astrónomo real en esa época, ya que Harrison residía en el Observatorio Real en Greenwich. Después de 5 años de trabajo, Harrison apareció con su sorprendente reloj, llamado simplemente H1. Sus dimensiones eran de 91 centímetros de anchura y de altura, y su peso era de 31 kilos. Nunca nadie había visto algo similar. El reloj H1 de Harrison era una escultura móvil, además de una preciosa pieza de arte y una máquina de medición horaria extremadamente precisa. Para este reloj sabía que no podía utilizar el péndulo. Debido a que todos sus mecanismos móviles están contrapesados y controlados por muelles, el H1 era totalmente inalterable a la gravedad. Harrison también solucionó el inconveniente de los cambios de temperatura a bordo del buque. El H1 fue motivo de celebración en Londres. Todo el mundo, desde científicos a personalidades destacadas, querían verlo. El reloj mantuvo la hora de forma impresionante durante las primeras rutas marítimas. Pero el increíble reloj H1 de John Harrison encontró en su inventor a un duro crítico. Sabía que se podía mejorar. Harrison se encerró en su taller a construir un reloj aún mejor. Durante 19 años, Harrison construyó 3 relojes más, H2, H3 y H4, y cada vez su tamaño se reducía.
Aunque en el año 1750 nadie consideraba un reloj de bolsillo como un medidor fiable del tiempo, Harrison acometió otro revolucionario descubrimiento. Observó que un reloj más pequeño, con pequeños equilibrios en alta frecuencia, resultaría mucho más estable al movimiento que sus antecesores. Al fin, John Harrison lo había logrado. Algunos consideraron el H4 como el reloj más importante jamás construido, el pilar maestro de cualquier reloj de precisión. Aún así, Harrison y su creación necesitaban financiación para los 12 años siguientes. Él tuvo la idea, desarrolló el concepto, lo fabricó, y entonces, por ser una persona totalmente desconocida, se le negó credibilidad a pesar de todos sus esfuerzos y genialidades. Finalmente, la situación se resolvió cuando el rey Jorge III invitó a Harrison y su creación a una audiencia. El rey, que tenía un ávido interés por los temas científicos, fue comprensivo al oír la historia del injusto trato de que Harrison había sido objeto. Un constructor de relojes de Connecticut, en Estados Unidos, llamado Eli Terry, estaba a punto de hacer historia. Dos hombres de negocios de la ciudad le ofrecieron un contrato para entregar los 4.000 relojes de madera en un periodo de 3 años. Para conseguir el objetivo, tuvo que emplear técnicas inéditas. Por primera vez, los relojes se fabricarían con piezas totalmente intercambiables. El mercado cambió por completo y los relojes eran asequibles al público por una módica cantidad de dinero, aun siendo ya relojes de mucha precisión. La fabricación de relojes en América se convirtió rápidamente en una industria competencia de la relojería artesanal. Sin embargo, el producto era realmente económico, hasta tal punto que con las primeras importaciones americanas a Europa resultó sorprendente para el mercado británico. Pronto el resto del mundo seguiría este método, y las técnicas de producción en serie llevadas a cabo por Eli Terry generarían millones de relojes para el pueblo. A partir de entonces, cualquiera podría tener un reloj preciso. Con la construcción del ferrocarril en Estados Unidos en el siglo XIX, una ligera confusión sobre la hora podía resultar mortal. Los trenes a menudo viajaban en dos direcciones diferentes por una misma vía, y las colisiones solo se podían evitar si uno de los trenes se desviaba a vías alternativas en el momento preciso. Sin embargo, resultaban frecuentes las confusiones sobre la hora exacta, ya que cada pueblo tenía su propia hora local. Se avisaba a los maquinistas sobre dónde se esperaba que llegasen, en qué punto exactamente, y acordando sobre todo quién de los dos tendría preferencia sobre el otro y quién se desviaría a la vía alternativa. Cuando todo funcionaba, no había ningún problema, pero si no era así, la catástrofe estaba anunciada y servida. Finalmente, las vías de tren introdujeron su propio código de tiempo llamado tiempo de ferrocarril, aunque los pueblos mantuvieran su hora local. En 1883, el gobierno hizo oficial el tiempo estándar en todo Estados Unidos. La clave fue la invención del telégrafo. Permitía usar un único horario para la línea completa del ferrocarril y cada vez que el tren se detenía en una estación, se podía obtener telegráficamente una lectura precisa del horario del tren en cuestión. El ferrocarril adoptó el tiempo estándar mucho antes que el gobierno. En palabras del historiador especialista en sociedades, Louis Mumford, el reloj no es solo un método de conocer las horas, sirve además para sincronizar las acciones del hombre. Los pequeños relojes portátiles, llamados relojes de pulsera, existen desde 1930 aproximadamente. Uno de los principales avances hacia ellos fue el desarrollo del fusée, una polea espiral que actúa de modo similar a una transmisión automática. Se descubrió un método de compensar la pérdida gradual de energía del muelle en su movimiento de retorno. Pero no fue hasta finales del siglo XVII, cuando gracias a la combinación entre el equilibrio del muelle y los engranajes, fue posible que el reloj de pulsera funcionara de forma autónoma. Estas piezas de arrastre realizaban el mismo trabajo que el péndulo y la gravedad realizan en los relojes mayores, proporcionando constantes e iguales unidades de tiempo. Y la idea de llevar un reloj en la muñeca se hizo popular a finales del XVIII, cuando los relojes de pulsera de las damas fueron el último grito de la moda. Después de la Segunda Guerra Mundial, el reloj de pulsera se convirtió en un artículo superventas para hombre, incluso más que para mujeres. Las fábricas de todo el mundo no daban abasto. Hacia el año 1930, 3 compañías de relojes americanas, la Elgin, la Hamilton y la Wallman, habían sobrevivido a 100 años de fabricación de relojes. Sin embargo, todas las compañías relojeras americanas estaban perdiendo terreno con respecto a las suizas, que producían relojes más finos y elegantes. Pronto, Suiza controlaría más del 60% del mercado mundial del reloj de pulsera.
Entre 1950 y 1970 hubo otra revolución en las relojerías, que implicaría que el mundo volvería a métodos no mecánicos para conocer la hora. En todos los relojes es necesario un suministro constante y uniforme de pequeñas unidades de tiempo. Posteriormente, la energía provendría del movimiento oscilatorio del péndulo y luego del balanceo de una rueda de equilibrio. Pero el próximo salto adelante en la precisión sería generado por el movimiento más rápido y reducido de vaivén de un pequeño cristal de cuarzo. Si aplicamos una corriente eléctrica a un cristal de cuarzo, este vibra a una frecuencia constante. El reloj de cuarzo, inventado en 1928, es mejor que un reloj mecánico, porque la regularidad de su movimiento repetitivo no puede verse alterada por engranajes o mecanismos de escape. Aún así, no fue hasta 1969, con el desarrollo de la microelectrónica, que los relojes de cuarzo empezaron a revolucionar la industria de los relojes de pared y de pulsera. Los suizos lucharon contra la revolución del cuarzo en 1983 con el Swatch, un nuevo reloj de bajo coste que funcionaba con energía eléctrica, basado en el movimiento de la antigua mecánica y que rápidamente se convertiría en uno de los relojes con mayores ventas del mundo. En los años 50 fue desarrollado un nuevo tipo de reloj aún más preciso que el reloj de cuarzo. Utilizaba el movimiento de vaivén de las partículas del interior del átomo para medir el tiempo. Fue el primer reloj atómico construido en 1955 y su precisión ofrecía un retraso de solo un segundo cada 300 años. El Dr. Ramsay desarrolló la última fase del reloj atómico aplicando hidrógeno, cuya precisión es de un segundo cada 17 millones de años. Sin embargo, Ramsay no tenía ni idea de que su investigación atómica le llevaría al negocio de los relojes. Su estudio ayudó a crear el mayor salto en precisión en toda la historia de la relojería. Su precisión está en uso actualmente en gran variedad de campos: control de satélites, medición de mareas terrestres, mantenimiento de telescopios y calibración de equipos médicos. El reloj atómico provocó también algunos cambios en las reglas de la relojería. El reloj atómico es la fuente del denominado salto de un segundo. Por acuerdo internacional, cuando la Tierra está más lejos o 7 décimas de segundo fuera de este intervalo, se declara un salto de un segundo. Entre 1972 y 1990, 15 saltos de segundo fueron añadidos, demostrando que la rotación de la Tierra disminuía una media de 83 segundos al año. El reloj atómico ayudaría a probar las teorías de Albert Einstein. Su teoría de la relatividad nos dice que después de miles de años de lucha para conseguir la absoluta precisión, en realidad estamos midiendo algo que no es en modo alguno absoluto. El tiempo, según Einstein, a velocidades extremadamente altas, se ralentiza. Un científico subió a bordo de un cohete un reloj de hidrógeno, midiendo a su vez la regularidad del reloj durante todo el ascenso y descenso. La regularidad cambiaba. Los dos relojes diferían al descender. Esto confirmó la predicción de la teoría de la relatividad. Puede que el reloj atómico sea el nuevo estándar de precisión y el reloj de cuarzo puede ser el más frecuente en nuestras muñecas. Pero para los verdaderos amantes de los relojes, estos nunca podrán reemplazar a un reloj mecánico. En los corazones de estos aficionados siempre sonará el tic-tac de los grandes relojes de la era dorada del tiempo.